Continuación parte 10. Cuando estaba hablando con cierta persona que debía pintar esta imagen pero que por ciertas razones no la pintaba, durante la conversación con ella oí esta voz en el alma: deseo que sea más obediente. Comprendí que los esfuerzos, aunque sean los más grandes pero no tienen el sello de la obediencia, no son agradables a Dios. Estoy hablando de un alma consagrada. Oh Dios, qué fácil es conocer tu voluntad en el convento. Nosotras, almas consagradas, desde la mañana hasta la noche tenemos claramente indicada la voluntad de Dios y en los momentos de incertidumbre tenemos a las superioras, a través de las cuales habla Dios. 1934-1935. Víspera del Año Nuevo. Recibí el permiso de no acostarme, sino de orar en la capilla. Una de las hermanas me pidió ofrecer por ella una hora de adoración. Le contesté que sí y rogué por ella una hora entera. Durante la oración Dios me dio a conocer cuánto esta pequeña alma le era agradable. La segunda hora de la adoración la ofrecí por la conversión de los pecadores y, especialmente, estuve compensando a Dios por las ofensas del momento actual, cuánto Dios es ofendido. La tercera hora la ofrecí según la intención de mi Padre Espiritual, pedí con fervor la luz para él en un asunto particular. Por fin dieron las 12, la última hora del año, terminé en nombre de la Santísima Trinidad y también en nombre de la Santísima Trinidad empecé la primera hora del Año Nuevo. Pedí a cada persona la bendición y con gran confianza miré hacia el Año Nuevo que seguramente no escatimaría sufrimientos. Oh Santa Hostia, en la que está encerrado el testamento de la Divina Misericordia para nosotros y, especialmente para los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, en la que está oculto el cuerpo y la sangre del Señor Jesús como testimonio de la infinita misericordia hacia nosotros y, especialmente, hacia los pobres pecadores. Oh Santa Hostia que contiene la vida eterna que de la infinita misericordia es donada en abundancia a nosotros y, especialmente, a los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, en la que está la misericordia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hacia nosotros y, especialmente, a los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, en la que está encerrado el precio infinito de la misericordia que compensará todas nuestras deudas y, especialmente, la de los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, en la que encierra la fuente de agua viva que brota de la infinita misericordia hacia nosotros y, especialmente, para los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, en la que está encerrado el fuego del amor purísimo que arde del seno del Padre Eterno, como del abismo de la infinita misericordia para nosotros y, especialmente, para los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, en la que está guardado el remedio para todas nuestras debilidades, remedio que emana de la infinita misericordia, como de una fuente para nosotros y, especialmente, para los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, en la que está encerrado el vínculo de unión entre Dios y nosotros, gracias a la infinita misericordia para nosotros y, especialmente para los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, en la que están encerrados todos los sentimientos del dulcísimo corazón de Jesús hacia nosotros y, especialmente, hacia los pobres pecadores. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza en todos los sufrimientos y contrariedades de la vida. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza entre las tinieblas y las tormentas interiores y exteriores. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza en la vida y en la hora de la muerte. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza entre los fracasos y el abismo de la desesperación. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza entre las mentiras y las traiciones. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza entre las tinieblas y la impiedad que sumergen la tierra. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza entre la nostalgia y el dolor, en el que nadie nos comprende. 150. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza entre las fatigas y la vida gris de todos los días. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza cuando nuestras ilusiones y nuestros esfuerzos se esfuman. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza entre los golpes de los enemigos y los esfuerzos del infierno. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando las dificultades excedan mis fuerzas y cuando mis esfuerzos resulten inútiles. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando las tormentas agiten mi corazón y el espíritu aterrorizado comience a inclinarse hacia la desesperación. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando mi corazón comience a temblar y el sudor mortal nos bañe la frente. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando todo se conjure contra mí y la negra desesperación comience a introducirse en mi alma.
Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando mi vista se apague para todo lo que es terrenal y mi espíritu vea por primera vez los mundos desconocidos. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando mis obligaciones estén por encima de mis fuerzas y el fracaso sea mi destino habitual. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando el cumplimiento de las virtudes me parezca difícil y mi naturaleza se rebele. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando los golpes de los enemigos sean dirigidos contra mí. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando las fatigas y los esfuerzos sean condenados por la gente. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando tu juicio resuene sobre mí, en aquel momento confiaré en el mar de tu misericordia. Oh Santísima Trinidad, confío en tu infinita misericordia. Dios es mi Padre, entonces yo, su niña, tengo todo el derecho sobre su corazón divino y cuanto más grandes son las tinieblas, tanto más plena debe ser nuestra confianza. No comprendo cómo es posible no tener confianza en aquel que lo puede todo, con el todo y sin el nada. Él, el Señor, no permitirá ni dejará que queden confundidos aquellos que han puesto en él toda su confianza. 1935. Jueves. Por la noche, durante la bendición, comenzaron a atormentarme los pensamientos de este tipo: todo lo que digo sobre esta gran misericordia de Dios no es por casualidad una mentira o una ilusión. Y quería reflexionar sobre esto durante un momento. De repente oí una voz interior clara y fuerte: todo lo que dices sobre mi bondad es verdad y no hay expresiones suficientes para exaltar mi bondad. Estas palabras fueron tan llenas de fuerza y tan claras que daría la vida por ellas, de que procedían del Señor. Las reconozco por una profunda serenidad que me acompañó en aquellos momentos y que quedó después. Esta serenidad me da una fortaleza y un poder tan grandes que nada son todas las dificultades y las contrariedades, y los sufrimientos, y la muerte misma. Esta luz me ha levantado un velo del misterio de que todos los esfuerzos que emprendo para que las almas conozcan la misericordia del Señor, son muy agradables a Dios, y de eso viene a mi alma tanta alegría que no sé si en el paraíso puede haber mayor. Oh, si las almas quisieran escuchar al menos un poco la voz de la conciencia y la voz, es decir, la inspiración del Espíritu Santo. Digo, al menos un poco, ya que si una vez nos dejamos influir por el Espíritu de Dios, Él mismo completará lo que nos falte. Año Nuevo 1935. A Jesús le agrada participar en los más pequeños detalles de nuestra vida y a veces cumple mis deseos secretos, aquellos que más de una vez le oculto a Él mismo, aunque sé que para Él no puede haber nada secreto. El día del Año Nuevo hay entre nosotras la costumbre de sacar por suerte el patrono particular para todo el año. Por la mañana, durante la meditación, se despertó en mí uno de estos deseos secretos: aquel que Jesús Eucarístico fuera mi patrono particular también para ese año, como anteriormente. Sin embargo, ocultando a mi dilecto ese deseo, hablé con él de todo excepto de aquello que deseaba tenerlo como patrono. Al venir al refectorio a desayunar, después de hacer la señal de la cruz, empezó el sorteo de los patronos. Al acercarme a las estampitas con los nombres de los patronos, tomé una, sin reflexionar, sin leer enseguida, quise mortificarme algunos minutos. De repente oí una voz en el alma: soy tu patrono, lee. En aquel mismo momento miré la inscripción y leí: patrono para el año 1935, la Santísima Eucaristía. Mi corazón se estremeció de alegría y me alejé secretamente del grupo de las hermanas y fui delante del Santísimo Sacramento, al menos por un breve instante, y allí me desahogué de los sentimientos de mi corazón. Sin embargo, Jesús me llamó dulcemente la atención de que estuviera en aquel momento junto con otras hermanas. Fui inmediatamente, ateniéndome a la regla. Oh Santa Trinidad, único Dios, inconcebible en la grandeza de la misericordia hacia las criaturas y especialmente hacia los pobres pecadores. Has revelado el abismo de tu misericordia inconcebible, impenetrable para toda mente humana o angélica. Nuestra nulidad y nuestra miseria se hunden en tu grandeza. Oh bondad infinita, ¿quién puede adorarte dignamente? ¿Hay algún alma que entienda tu amor? Oh Jesús, tales almas existen, pero son pocas. Un día, durante la meditación matutina, oí esta voz: yo mismo soy tu guía, he sido, soy y seré. Pero como me pediste una ayuda visible, te la he dado. Lo había elegido antes de que me lo pidieras porque esto lo requiere mi causa. Has de saber que las faltas que cometes contra él hieren mi corazón. Evita especialmente actuar a tu gusto, que en cada cosa más pequeña haya un sello de la obediencia.
Con el corazón humillado y anonadado pedí el perdón al Señor Jesús por aquellas faltas. Pedí el perdón también al Padre Espiritual y decidí más bien no hacer nada que hacer mucho y mal. Oh Jesús bueno, te agradezco por esta gran gracia, es decir, de darme a conocer lo que soy por mí misma, miseria y pecado, nada más. Por mí misma puedo hacer una cosa solamente, es decir, ofenderte, oh Dios mío, porque la miseria por sí misma no puede hacer nada más sino ofenderte, oh bondad infinita. Una vez me pidieron rezar por cierta alma. Decidí hacer enseguida una novena a la misericordia del Señor y a esa novena agregué una mortificación que consistía en llevar en ambas piernas una cadenita durante la Santa Misa. Hacía 3 días que me ejercitaba en esa mortificación cuando fui a confesarme y dije al Padre Espiritual que había comenzado aquella mortificación con el supuesto permiso. Pensaba que el Padre Espiritual no tendría nada en contra, sin embargo oí algo contrario, es decir, que no hiciera nada sin permiso. Oh Jesús mío, otra vez el arbitrio, pero no me desaniman mis caídas, sé perfectamente que soy la miseria. A causa de mi salud no recibí el permiso y el Padre Espiritual se sorprendió de cómo hubiera podido ejercitarme en mayores mortificaciones sin su permiso. Le pedí perdón por mi comportamiento arbitrario o más bien por haberme guiado por permisos supuestos y pedí que cambiara esas mortificaciones por otras. El Padre Espiritual me las cambió por una mortificación interior que consistió en meditar durante la Santa Misa por qué el Señor Jesús se bautizó. Esta meditación no era para mí ninguna mortificación, ya que hubo en ello una mortificación de la voluntad, visto que yo no hacía lo que me gustaba, sino lo que me había sido indicado y en eso consiste la mortificación interior. Al alejarme del confesionario y empezar a hacer la penitencia, oí estas palabras: he concedido la gracia al alma, la cual me habías pedido para ella, pero no por tu mortificación que habías escogido tú misma, sino solamente por el acto de obediencia total frente a mi suplente he dado la gracia a esta alma, por la que has intercedido ante mí y por la que has mendigado la misericordia. Has de saber que cuando aniquilas en ti tu propia voluntad, entonces la mía reina en ti. Oh Jesús mío, ten paciencia conmigo. Estaré ya más atenta en el futuro, no lo fundo en mí misma, sino en tu gracia y en tu bondad que es tan grande para mí, una miserable. En cierta ocasión Jesús me hizo conocer que cuando le ruego por alguna intención que a veces me recomiendan, está siempre dispuesto a conceder sus gracias, pero las almas no siempre quieren aceptarlas. Mi corazón está colmado de gran misericordia para las almas y especialmente para los pobres pecadores. Oh, si pudieran comprender que yo soy para ellas el mejor Padre, que para ellas de mi corazón ha brotado sangre y agua como de una fuente desbordante de misericordia. Para ellas vivo en el tabernáculo, como Rey de misericordia deseo colmar las almas de gracias, pero no quieren aceptarlas. Por lo menos tú ven a mí lo más a menudo posible y toma estas gracias que ellas no quieren aceptar y con esto consolarás mi corazón. Oh, qué grande es la indiferencia de las almas por tanta bondad, por tantas pruebas de amor. Mi corazón está recompensado solamente con ingratitud, con olvido por parte de las almas que viven en el mundo. Tienen tiempo para todo, solamente no tienen tiempo para venir a mí a tomar las gracias. Entonces, me dirijo a ustedes, almas elegidas, tampoco ustedes entienden el amor de mi corazón. Y aquí también se ha desilusionado mi corazón, no encuentro el abandono total en mi amor. Tantas reservas, tanta desconfianza, tanta precaución. Para consolarte te diré que hay almas que viven en el mundo que me quieren sinceramente, en sus corazones permanezco con delicia, pero son pocas. También en los conventos hay almas que llena de alegría mi corazón. En ellas están grabados mis rasgos y por eso el Padre Celestial las mira con una complacencia especial. Ellas serán la maravilla de los ángeles y de los hombres. Su número es muy pequeño, ellas constituyen una defensa ante la justicia del Padre Celestial e imploran la misericordia por el mundo. El amor y el sacrificio de estas almas sostienen la existencia del mundo. Lo que más dolorosamente hiere mi corazón es la infidelidad del alma elegida por mí especialmente. Esas infidelidades son como espadas que traspasan mi corazón. 1935. En la mañana de este martes durante la meditación vi interiormente al Santo Padre celebrando la Santa Misa. Después del Pater Noster conversó con Jesús sobre el asunto que Jesús me había ordenado decirle. Aunque yo no lo dije al Santo Padre personalmente, sino que estos asuntos fueron tratados por otra persona, no obstante yo sé, por conocimiento interior,
que en este momento el Santo Padre está reflexionando sobre esta cuestión que en poco tiempo se cumplirá según el deseo de Jesús. Antes de los ejercicios espirituales de 8 días fui a mi director espiritual y le pedí algunas mortificaciones para el tiempo de los ejercicios, pero no obtuve el permiso para todo lo que había pedido, sino solamente para algunas cosas. Recibí el permiso para 1 hora de meditación de la pasión del Señor Jesús y para cierta humillación. Pero estaba un poco descontenta de no haber recibido la autorización para todo lo que había pedido. Cuando regresamos a casa, entré un momento en la capilla, de repente escuché en el alma una voz: 1 hora de meditación de mi dolorosa pasión tiene mayor mérito que 1 año entero de flagelaciones a sangre, la meditación de mis dolorosas llagas es de gran provecho para ti y a mí me da una gran alegría. Me extraña que no hayas renunciado todavía completamente a tu propia voluntad, pero me alegro enormemente de que este cambio se produzca durante los ejercicios espirituales. Este mismo día, mientras estaba en la iglesia esperando la confesión, vi los mismos rayos que salieron de la custodia y se extendieron por toda la iglesia. Eso duró todo el tiempo del oficio. Después de la bendición, se proyectaron sobre ambos lados y volvieron a la custodia. Eran claros y transparentes como el cristal. Pedí a Jesús que se dignara incendiar el fuego de su amor en todas las almas tibias. Bajo estos rayos se calentaría el corazón aunque estuviera frío como un pedazo de hielo, aunque fuera duro como una roca, se volvería polvo. 1935 Ejercicios espirituales de 8 días. Oh Jesús, Rey de misericordia, he aquí de nuevo el momento en que estoy contigo a solas. Por eso te suplico por todo el amor con el que arde tu corazón divino, aniquila en mí completamente el amor propio y en cambio incendia mi corazón con el fuego de tu amor purísimo. Al anochecer, terminada la predica, oí estas palabras: yo estoy contigo. Durante estos ejercicios espirituales consolidaré tu paz y tu ánimo para que no desfallezcan tus fuerzas para el cumplimiento de mis propósitos. Por lo tanto, durante estos ejercicios borrarás absolutamente tu propia voluntad y se cumplirá en ti toda mi voluntad. Has de saber que esto te costará mucho, por eso escribe en una página en blanco estas palabras: desde hoy no existe en mí mi propia voluntad, y táchala. En otra página escribe estas palabras: desde hoy cumplo la voluntad de Dios en todas partes, siempre, en todo. No te asustes de nada, el amor te dará fuerzas y facilitará la realización. En la meditación fundamental sobre el objetivo, es decir, sobre la elección del amor. El alma tiene que amar, tiene la necesidad de amar, el alma tiene que volcar su amor, pero no en el barro, ni en el vacío, sino en Dios. Cuánto me alegro meditándolo, ya que siento claramente que en mi corazón está solamente Él, únicamente Jesús mismo, y amo a las criaturas tanto cuanto me ayudan a unirme a Dios. Amo a todos los hombres porque veo en ellos la imagen de Dios. 1935 Desde hoy no existe en mí mi propia voluntad. En el momento en que me arrodillé para tachar mi propia voluntad como me había mandado el Señor, oí en el alma esta voz: desde hoy no tengas miedo del juicio de Dios, ya que no serás juzgada. Desde hoy cumplo la voluntad de Dios en todas partes, siempre, en todo. Trabajo interior particular, es decir, examen de conciencia. Sobre negarme a mí misma y mi propia voluntad. Y, negación de la razón, es decir, someterla a la razón de aquellos que aquí en la tierra sustituyen para mí a Dios. 2. Negación de la voluntad, es decir, cumplir la voluntad de Dios que se me revela a través de la voluntad de aquellos que aquí sustituyen para mí a Dios y que está expresada en las reglas de nuestra congregación. 3. Negación del juicio, es decir, aceptar inmediatamente sin pensar, sin analizar, sin razonar cualquier orden que recibo de aquellos que sustituyen para mí a Dios. IV. Negación de la lengua. No le daré la más pequeña libertad, en un solo caso se la daré total, es decir, en proclamar la gloria de Dios. Siempre cuando recibo la Santa Comunión, pido que Jesús se digne reforzar y limpiar mi lengua para que yo no hiera con ella al prójimo. De ahí que tenga el máximo respeto para la regla que habla del silencio. Oh Jesús mío, tengo confianza en que tu gracia me ayudará a cumplir estos propósitos. A pesar de que los puntos mencionados arriba están incluidos en el voto de la obediencia, deseo ejercitarme en ello de modo más especial, ya que es la esencia de la vida consagrada.
Oh Jesús misericordioso, te ruego ardientemente, ilumina mi intelecto para que pueda conocerte mejor a ti que eres el ser infinito y para que pueda conocerme mejor a mí, que no soy más que la nada. Sobre la confesión. De la confesión deberíamos obtener dos beneficios. 1. Nos confesamos para ser sanados. 2. Para ser educados, nuestras almas necesitan una continua educación como el niño pequeño. Oh Jesús mío, entiendo profundamente estas palabras y sé por experiencia que un alma con sus propias fuerzas no llegara lejos, se cansara mucho sin hacer nada para la gloria de Dios, se desvía constantemente porque nuestra mente es oscura y no sabe distinguir su propia causa. Llamaré una atención especial a dos cosas. Primero, elegiré para la confesión lo que más me humilla, aunque fuera algo muy pequeño, pero que me cuesta y por eso lo confesaré. Segundo, me ejercitaré en la contrición, no solamente a ocasión de la confesión sino en cada examen de conciencia suscitar en mí la contrición perfecta y, especialmente, antes de ir a descansar. Una palabra más, el alma que desea sinceramente progresar en la perfección, debe seguir estrictamente los consejos del director espiritual. Tanta santidad cuanta dependencia. Una vez, mientras hablaba con el director de mi alma, en un relámpago más veloz que el de un rayo, vi interiormente su alma en gran sufrimiento, en tal tormento que son pocas las almas a las cuales Dios prueba con este fuego. Este sufrimiento se debe a esta obra. Llegará un momento en que esta obra que Dios recomienda tanto parecerá ser completamente destruida, y de repente Dios intervendrá con gran fuerza que dará el testimonio de la veracidad. Ella, la obra, será un nuevo esplendor para la Iglesia, a pesar de estar en ella desde hace mucho tiempo. Nadie puede negar que Dios es infinitamente misericordioso, Él desea que todos lo sepan, antes de volver como juez, desea que las almas lo conozcan como Rey de misericordia. Cuando venga este triunfo, nosotros estaremos ya en la nueva vida, en la que no hay sufrimientos, pero antes tu alma será saturada de amargura al ver la destrucción de tus esfuerzos. Sin embargo, esta destrucción es solo aparente, ya que Dios no cambia lo que ha establecido una vez. Pero aunque la destrucción será aparente, el sufrimiento será real. ¿Cuándo sucederá esto? No sé. ¿Cuánto tiempo durará? No sé. Pero Dios prometió una gran gracia, especialmente a ti y a todos que proclamen esta gran misericordia mía. Yo mismo los defenderé en la hora de la muerte como mi gloria, aunque los pecados de las almas sean negros como la noche. Cuando un pecador se dirige a mi misericordia, me rinde la mayor gloria y es un honor para mi pasión. Cuando un alma exalta mi bondad, entonces Satanás tiembla y huye al fondo mismo del infierno. Durante una adoración Jesús me prometió, con las almas que recurran a mi misericordia y con las almas que glorifiquen y proclamen mi gran misericordia a los demás, en la hora de la muerte me comportaré según mi infinita misericordia. Mi corazón sufre, continuaba Jesús, a causa de que ni las almas elegidas entienden lo grande que es mi misericordia. En su relación conmigo, en cierto modo hay desconfianza. Oh, cuánto esto hiere mi corazón. Recuerden mi pasión, y si no creéis en mis palabras, creed al menos en mis llagas. No hago ningún movimiento, ningún gesto a mi gusto, porque estoy vinculada a la gracia, siempre estoy atenta a lo que es más agradable a Jesús. Durante una meditación sobre la obediencia oí estas palabras. En esta meditación, el sacerdote habla de modo especial para ti, has de saber que yo me presto su boca. Trate de escuchar con la mayor atención y todo lo aplicaba a mi corazón, tal como en cada meditación. Cuando el sacerdote afirmó que el alma obediente se llena de la fuerza de Dios. Sí, cuando eres obediente, te quito tu debilidad y te doy mi fortaleza. Me sorprende mucho que las almas no quieran hacer este cambio conmigo. Dije al Señor, Jesús, ilumina tú mi alma, ya que de lo contrario también yo entenderé muy poco de estas palabras. Sé que no vivo para mí, sino para un gran número de almas. Sé que las gracias a mí concedidas no son solamente para mí, sino para las almas. Oh Jesús, el abismo de tu misericordia se ha volcado en mi alma, que es el mismo de la miseria misma. Te agradezco, Jesús, por las gracias y los pedacitos de la cruz que me das para cada momento de la vida. Al comienzo de los ejercicios espirituales vi al Señor Jesús clavado en la cruz en el techo de la capilla, mirando con gran amor a las hermanas, pero no a todas. Había 3 hermanas a las cuales dirigió una mirada severa. No sé por qué razón, sé solamente que es una cosa terrible ver tal mirada, que es una mirada del juez severo.
Aquella mirada no me correspondía, sin embargo me paralizó el miedo, cuando lo escribo, tiemblo toda. No me atreví a decir a Jesús ni una sola palabra, las fuerzas físicas me abandonaron y pensé que no resistiría hasta el fin de la prédica. Al día siguiente volví a ver lo mismo que la primera vez y me atreví a decir estas palabras: «Oh Jesús, qué grande es tu misericordia». Al tercer día se repitió otra vez la misma mirada sobre todas las hermanas con gran benevolencia, excepto esas 3 hermanas. Entonces me llené de atrevimiento que venía del amor hacia el prójimo y dije al Señor: «Tú eres la misericordia misma, como tú mismo me has dicho, pues te ruego por el poder de tu misericordia, vuelve tu mirada bondadosa también a esas 3 hermanas y si esto no es según tu sabiduría, te ruego hacer un cambio, que tu mirada bondadosa hacia mi alma sea para ellas y que tu mirada severa hacia sus almas sea para mí». De súbito Jesús me dijo estas palabras: «Hija mía, por tu amor sincero y generoso les concedo muchas gracias, aunque ellas no me las piden, pero por la promesa que te he hecho». Y en aquel momento envolvió también a esas 3 hermanas con una mirada misericordiosa. De gran gozo palpitó mi corazón al ver la bondad de Dios. Cuando me quedé en la adoración entre las 9 y las 10, se quedaron también 4 hermanas más. Al acercarme al altar y empezar a meditar la pasión del Señor Jesús, un terrible dolor inundó mi alma a causa de la ingratitud de tan grande número de almas que viven en el mundo, pero me dolía especialmente la ingratitud de las almas elegidas particularmente por Dios. No hay modo de expresarla ni de compararla. Al ver esta más negra ingratitud sentí como si el corazón se me desgarrara, me abandonaron completamente las fuerzas físicas y caí con la cara al suelo sin reprimir un llanto irrefrenable. Cada vez que recordaba la gran misericordia de Dios y la ingratitud de las almas, el dolor traspasaba mi corazón y entendí cuánto eso hería el corazón dulcísimo de Jesús. Con un corazón ardiente renové mi acto de ofrecimiento por los pecadores. Con gozo y deseo he acercado los labios a la amargura del cáliz que tomo de la Santa Misa todos los días. La pequeña porción que Jesús me ha asignado para cada momento y la cual no cederé a nadie. Consolaré incesantemente el dulcísimo corazón eucarístico, tocar cánticos de agradecimiento en las cuerdas de mi corazón, el sufrimiento es el tono más armonioso. Estaré muy atenta para presentir con que puedo alegrar tu corazón. Siento que Dios me permitirá levantar el velo para que la tierra no dude de su bondad. Dios no está sujeto a eclipses ni a cambios, queda por la eternidad uno y siempre el mismo, a su voluntad nada puede oponerse. Siento en mí una fuerza sobrehumana, siento el arrojo y la fortaleza debidas a la gracia que vive en mí. Comprendo a las almas que sufren en contra de la esperanza porque experimenté en mí este fuego. Sin embargo, Dios no da sufrimientos por encima de las fuerzas. A menudo he vivido con la esperanza contra la esperanza y he empujado mi esperanza hasta la total confianza en Dios. Que se haga conmigo lo que ha establecido desde la eternidad. Sería muy impropio que una hermana religiosa buscara alivio en el sufrimiento. He aquí lo que ha hecho la gracia y la meditación del criminal más grande. El que muere tiene un gran amor. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. El arrepentimiento sincero transforma inmediatamente a un alma. La vida espiritual debe practicarse con seriedad y con sinceridad. El amor debe ser recíproco. Como el Señor Jesús ha bebido por mí toda la amargura, entonces yo, su esposa, para dar prueba de mi amor hacia Él, aceptaré todas las amarguras. Quien sabe perdonar, se prepara muchas gracias de parte de Dios. Siempre que mire la cruz, perdonaré sinceramente. La unión con las almas la hemos recibido con el santo bautizo. La muerte refuerza el amor. Debo ser siempre de ayuda para los demás. Si soy una buena religiosa, seré útil no solamente a la congregación sino también a toda la patria. Dios ofrece las gracias de 2 maneras, a través de las inspiraciones y las iluminaciones. Si pedimos una gracia, Dios la da, pero debemos querer aceptarla, pero para aceptarla es necesaria la abnegación. El amor no consiste en las palabras ni en los sentimientos, sino en la acción. Es un acto de la voluntad, es un don, es decir, una donación. El intelecto, la voluntad, el corazón, debemos ejercitar estas 3 facultades durante la oración. Resucitaré en Jesús, pero primero tengo que vivir en Él. Si no me separo de la cruz, entonces se manifestará en mí el Evangelio. Todas mis deficiencias las completa en mi Jesús, su gracia que obra sin cesar.
La Santa Trinidad me ofrece su vida abundantemente con el don del Espíritu Santo. Las tres personas divinas viven en mí. Si Dios ama, lo hace con todo su ser, con todo el poder de su ser. Si Dios me ha amado así, ¿cómo debo corresponder a esto yo, su esposa? Durante una predica Jesús me dijo: en el pequeño racimo elegido tú eres la uva dulce, deseo que el jugo que circula en ti se transmita a otras almas. Durante la renovación vi al Señor Jesús del lado de la epístola con una túnica blanca y un cinturón de oro, y en la mano tenía una espada terrible. Eso duró hasta el momento en que las hermanas comenzaran a renovar los votos. Súbitamente vi una claridad inconcebible, delante de esa claridad vi una nube blanca en forma de balanza. En aquel momento se acercó el Señor Jesús y puso la espada sobre uno de los platillos, y éste con todo aquel peso bajó hasta la tierra y faltó poco para que la tocara completamente. Justo entonces las hermanas terminaron de renovar los votos. De repente vi a los ángeles que de cada una de las hermanas tomaron algo en un recipiente de oro, en forma como de un incensario. Cuando recogieron de todas las hermanas y pusieron el recipiente en el segundo platillo, este prevaleció sobre el primero, en el cual había sido puesta la espada. En aquel momento del incensario salió una llama que alcanzó la claridad. Enseguida oí una voz desde la claridad: reponed la espada en su lugar, la ofrenda es mayor. En aquel momento Jesús nos dio a todos una bendición y todo lo que yo veía desapareció. Las hermanas empezaron a recibir la Santa Comunión, mi alma fue inundada de un gozo tan grande que no logro describirlo. 15 de febrero de 1935. Viaje de 1 día a la casa familiar para ver a mi madre moribunda. Al saber que mi madre estaba gravemente enferma y ya cerca de la muerte, y que me pidió venir porque deseaba verme una vez más antes de morir, en aquel momento se despertaron todos los sentimientos del corazón. Como una niña que amaba sinceramente a su madre, deseaba ardientemente cumplir su deseo, pero dejé a Dios la decisión y me abandoné plenamente a su voluntad. Sin reparar en el dolor del corazón, seguía la voluntad de Dios. En la mañana del día de mi onomástico, 15 de febrero, la Madre Superiora me entregó otra carta de mi familia y me dio el permiso de ir a la casa familiar para cumplir el deseo y la petición de la madre moribunda. Enseguida empecé a prepararme para el viaje y ya al anochecer salí de Vilna. Toda la noche la ofrecí por la madre gravemente enferma para que Dios le concediera la gracia de que los sufrimientos que estaba pasando no perdieran nada de su mérito. Durante el viaje tuve una compañía muy agradable, ya que en el mismo compartimiento viajaban algunas señoras pertenecientes a una asociación religiosa mariana. Sentí que una de ellas sufría mucho y que en su alma se desarrollaba una lucha encarnizada. Comencé a rezar mentalmente por ella. A las 11 las demás señoras pasaron al otro compartimiento para platicar, mientras nosotras nos quedamos solas. Sentía que mi plegaria había provocado en ella una lucha aún mayor. Yo no la consolaba, sino que rezaba con más ardor. Por fin, esa alma se dirigió a mí y me pidió que le dijera si ella tenía la obligación de cumplir cierta promesa hecha a Dios. En aquel momento conocí dentro de mí qué promesa era y le contesté: usted está absolutamente obligada a cumplir esta promesa, porque de lo contrario será infeliz durante toda su vida. Este pensamiento no la dejará en paz. Sorprendida de esa respuesta, reveló delante de mí toda su alma. Era una maestra que antes de examinarse hizo a Dios la promesa de que si pasaba los exámenes se dedicaría al servicio de Dios, es decir, entraría en el convento. Pero dijo: después de aprobar muy bien los exámenes ahora me he dejado llevar por el torbellino del mundo y no quiero entrar en el convento, pero la conciencia no me deja en paz, y a pesar de las distracciones me siento siempre descontenta. Tras una larga conversación esa persona fue completamente cambiada y dijo que inmediatamente emprendería gestiones para ser recibida en un convento. Me pidió que rogara por ella, sentí que Dios no le escatimaría sus gracias. Por la mañana llegué a Varsovia, y a las 8 de la noche ya estaba en casa. Es difícil describir la alegría de los padres y de toda la familia. Mi madre mejoró un poco, pero el médico no daba ninguna esperanza para su restablecimiento completo. Después de saludarnos, nos arrodillamos todos para agradecer a Dios por la gracia de podernos ver todos una vez más en la vida. Al ver cómo rezaba mi padre me avergoncé mucho, porque yo después de tantos años en el convento, no sabía rezar con tanta sinceridad y tanto ardor. No dejo de agradecer a Dios por los padres que tengo.
Oh, cómo ha cambiado todo en estos 10 años, todo es desconocido, el jardín era tan pequeño y ahora es irreconocible, los hermanos y las hermanas eran todavía pequeños y ahora no los puedo reconocer, todos grandes y me sorprendí de no haberles encontrado tales como eran cuando nos habíamos separado. Estasio me acompañaba a la iglesia todos los días. Sentía que aquella querida alma era muy agradable a Dios. El último día, cuando ya no había nadie en la iglesia, fui con él delante del Santísimo Sacramento y rezamos juntos el Te Deum. Tras un instante de silencio ofrecí esta querida alma al dulcísimo corazón de Jesús. Cuanto pude rezar en esta iglesia. Recordé todas las gracias que en este lugar había recibido y que en aquel tiempo no comprendía y a menudo abusaba de ellas, y me sorprendí yo misma de cómo había podido ser tan ciega. Mientras reflexionaba y lamentaba mi ceguera, de súbito vi al Señor Jesús resplandeciente de una belleza inexpresable que me dijo con benevolencia: oh elegida mía, te colmaré con gracias aún mayores para que seas testigo de mi infinita misericordia por toda la eternidad. Aquellos días en casa me pasaron entre mucha compañía porque todos quisieron verme y decirme algunas palabras. Muchas veces conté hasta 25 personas. Les interesaron mis relatos sobre la vida de los santos. Me imaginaba que nuestra casa era una verdadera casa de Dios porque cada noche se hablaba en ella solo de Dios. Cuando, cansada de relatar y deseosa de la soledad y del silencio, me aparté por la noche al jardín para poder hablar con Dios a solas, ni siquiera conseguí esto, ya que vinieron enseguida los hermanos y las hermanas y me llevaron a casa y tuve que seguir hablando, todos los ojos clavados en mí. Pero logré encontrar el modo de tomar aliento, pedí a los hermanos que cantasen para mí, porque tenían bellas voces y además uno tocaba el violín y otro la mandolina, y así en ese tiempo pude dedicarme a la oración interior sin evitar su compañía. Me costó mucho el tener que besar a los niños. Venían las vecinas con niños y pedían que los tomara al menos un momento en brazos y les diera un beso. Consideraban eso como un gran favor y para mí era una ocasión para ejercitarme en la virtud porque más de uno estaba bastante sucio, pero para vencerme y no mostrar aversión, a aquellos niños sucios les daba 2 besos. Continuación parte 11. Continuación parte 11.